Hola traders. A ver traders, seguro que habéis escuchado cientos de veces lo típico que se nos dice, ¿no? Que hay que arriesgar siempre el 1% por operación, ¿de acuerdo? Esto lo entiendo, sé que es un mensaje que se dice constantemente en redes sociales, da igual si haces scalping, day trading, swing trading, es como una especie de gestión de capital universal, que independientemente del dinero que tengas en tu cuenta de trading, que te recomienda todo el mundo. Te dicen, oye, hay que arriesgar el 1% por trade. Pues en este vídeo os voy a explicar por primera vez, os aseguro que no habéis escuchado esto nunca antes en internet, mira que he visto vídeos y jamás he visto a nadie que os explique al nivel de detalle lo que os voy a explicar aquí. El motivo por el cual esta idea de arriesgar el 1% por trade es sinceramente una completa estupidez. Y es el principal problema por el que muchos de vosotros, aunque consigáis estar en un punto en el que nunca perdéis, ya no perdéis cantidades absurdas de dinero, sino que vuestro trading más o menos va funcionando, no conseguís nunca vivir del trading, no conseguís nunca ganar lo suficiente como para sentir que esto merece la pena. Y ojo, no estoy diciendo que arriesgar el 1%, la regla está del 1%, no sea una buena regla. De hecho, como veis aquí en pantalla, el principal objetivo de aplicar este tipo de regla de gestión de capital que todo el mundo os dice es porque, como veis, si tú arriesgas el 1% de tu cuenta por cada uno de tus trades y entras en una mala racha de 20, 30, 40 trades, 50 incluso, aún así, aún perdiendo constantemente sin parar, no perderías el total de tu cuenta, sino que perderías un porcentaje más limitado porque has ido arriesgando el 1% de lo que te queda en la cuenta. Y eso hace que sobrevivas más en el tiempo, lo que te ayuda a darte cuenta de que si hay un momento que pierdes 50, 60 trades consecutivos y no entiendes que algo va mal, entonces mejor que dejes el trading. Esto te permite aire, supervivencia, para decidir si hay que seguir por ese camino con esa estrategia o no. Hasta ahí todo perfecto, es decir, es una regla que está muy bien al principio, pero cuando conviertes esa regla universal en algo que todo el mundo debe aplicar, que en cualquier tipo de trader, independientemente del tipo del trader que sea, debe utilizar, es cuando hay problemas serios. Y es por lo que la mayoría de gente que se dedica al trading nunca acaba viviendo de esto. Porque aunque ganan tan poco porcentualmente que no sienten que valga la pena dedicarse a hacer trading. Entonces todo esto nos lleva a una pregunta mucho más importante, que es de lo que se trata este vídeo. Es si el 1% de riesgo por capital no es lo que hay que arriesgar, ¿cuánto debo arriesgar yo como trader en mi cuenta para poder vivir de esto? Entonces, vamos a ir primero a explicaros las bases de por qué arriesgar el 1% por trade de tu cuenta no tiene sentido siempre, sino que deberá depender de muchos factores. Os explicaré, como veis aquí, los 4 factores, ¿de acuerdo? 4 elementos que tenéis que tener en cuenta para determinar cuánto debéis arriesgar por cada uno de vuestros trades y saber si el 1% realmente es lo que tenéis que arriesgar o si en cambio hay que arriesgar menos o hay que arriesgar más. Eso es lo primero. Y luego vamos a pasar a una clase entera de cómo subir el size de tu cuenta, cómo escalar tu beneficio, tu riesgo, para conseguir vivir de esto, manteniendo todavía el riesgo controlado y sabiendo que aquí hay que ser gestores de capital, ¿de acuerdo? Entonces, como vemos, el primero de los elementos importante dentro de saber diferenciar cuánto arriesgar, si el 1% más o menos, es tu frecuencia operativa. Si eres un scalper, por ejemplo, que hace 50 trades al día y arriesgas el 1% por cada uno de tus trades, como ves, sería algo catastrófico, ¿de acuerdo? Porque en un periodo de racha negativa, como el que puede tener cualquiera en su cuenta, podría perder ya te digo, cantidades absurdas de dinero que no se corresponden con un buen gestor de capital. Pero en cambio un swing trader, como veis aquí en pantalla, si haces 30 o 40 operaciones al cabo del año, no puedes solo arriesgar el 1% por trade, porque su proyección de resultados, en este caso anual, sería absurdamente baja. Porque si tú arriesgas, haces 30 trades al año y solo haces el 1% por trade, eso implica que seguramente, aunque tengas un muy buen año, el mejor año a nivel probabilístico, los resultados que tendrías, descontando comisiones, etcétera, 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 no serían algo sorprendentes, que es lo que no podrías vivir del trading a no ser que tuvieses muchísimo capital. Así que el primero de los elementos importantes a determinar si arriesgas el 1% o no de tu cuenta es qué tipo de trader eres, qué tipo de frecuencia operativa haces. Si eres scalper, hiper scalper, day trader, swing trader, hay muchos elementos aquí a tener en cuenta a nivel de perfil de trading que hace que tengas que arriesgar más o menos. Así que no se puede arriesgar el 1% independientemente del tipo de trading que hagas. Traders, dame un minuto porque quiero hablaros de algo que me hace especialmente ilusión. Muchos sabréis que llevo años divulgando sobre trading, sobre inversión, sobre psicología, en general sobre los mercados financieros. Pero desde hace 2 años participo como docente en una formación que, sinceramente, nunca jamás pensé que sería partícipe de ella. Y es que este año vuelvo de nuevo a ser profesor del curso de especialización en inversión multimercado y diversificación que imparte Visual Business School junto con la Universidad de Hespérides.
Me hace especial ilusión, seguramente como a muchos de vosotros, porque soy fiel seguidor de algunos de sus canales, como por ejemplo VisualPolitik o Visual Economic, ¿no? El mismo Visual Economic, y de algunos de sus profesores, como Juan Ramón Rayo o Marc Urgell, de Spicy Fortune. Yo personalmente, dentro del curso, me especializo, me dedico a hacer la formación, las clases relacionadas con la psicología de la inversión, porque como bien sabréis, si algo que he aprendido a lo largo de los años tratando a traders y a inversores en sesiones de psicología particular, es que la mente en esto de la inversión y del trading es muy importante. Hay mucho riesgo, es muy difícil gestionarlo, la mayoría de participantes acaban perdiendo su dinero y por tanto no todo el mundo logra ser trader de éxito. Pero por ello siempre os digo que es importante de manera paralela a hacer vuestro trading, aprender a invertir, aprender a gestionar vuestro dinero, por muy poco que sea, aunque tengáis 500, 5.000 o 500.000 euros, no importa. Lo que importa es que aprendas a tener una buena salud financiera y como participante de los mercados que te preocupes porque tu dinero con el tiempo al menos no pierda valor por la inflación, que lo vayas protegiendo y que si consigues hacerlo crecer, mejor que mejor. Y por eso esta formación me parece tan increíble y tan necesaria para cualquiera que se dedique al mundo del trading, porque no es una formación hecha por un vendehumos cantamañanas como los que tenemos aquí en este nicho del trading, sino que se trata de una formación profesional, especializada, con personas serias, profesionales de cada uno de sus sectores, que se han unido para intentar dar una formación pues lo más profesional posible. Por ello os invito a que este 21 de junio, de aquí muy pocos días, os paséis por su directo de presentación del curso, en el que vais a ver los profesores que somos allí dentro del curso, qué módulos hay, cuántos créditos suponen, porque está unido a la Universidad de Hespérides, qué contenido vais a encontrar en el curso, básicamente, y también podréis ver cómo acceder al mismo. Yo personalmente he tenido la suerte de poder hacer el curso, de poder verlo, y os aseguro que no vais a encontrar nada igual en ningún otro lugar. Así que echadle un ojo al link que os dejo aquí abajo, traders, hacia el curso de inversión, multimercado y diversificación de Visual Business School, y nos vemos allí, traders. Otro factor clave, como veis aquí en pantalla, es el capital disponible que tienes en tu cuenta. Si tienes 500.000 dólares, por ejemplo, en tu cuenta, o 1.000.000, arriesgar porcentajes como el 1% tiene sentido, ya que digamos que tienes el suficiente capital para que ese porcentaje se corresponda con cantidades de dinero suficientemente significativas como para poder vivir de esto, estar tranquilo y no tener que arriesgar más de tu capital. Pero, obviamente, como ves aquí, si tienes 5.000 o 10.000 euros o dólares para hacer trading, y es lo máximo que tienes, no puedes solo arriesgar el 1% por trade siempre, porque entrarás en un bucle, como os decía antes, de no escalabilidad, en el que te vas a frustrar. Vas a ver que las rachas positivas que tienes en tu sistema son buenas, que tienes esperanza matemática, que eres capaz de batir al mercado de alguna manera, pero nunca consigues ganar lo suficiente como para sentirte satisfecho y darte cuenta de que esto es una profesión. Por lo que tienes que planificar una especie de escalabilidad, de plan de escalado que te lleve a saber que estás asumiendo más riesgo del que asumiría una cuenta de 500.000 o 1.000.000, debido a que tu condición económica actual no te permite sacar el rendimiento necesario como para poder vivir de esto. Eso es una asunción de riesgos, sabes que eso aumentará tu riesgo de ruina, que aumentará la probabilidad que tienes de grandes pérdidas, pero es necesario si quieres llegar a escalar tu trading, ya que tu cuenta crezca. Así que, obviamente, el segundo de los factores importantes para saber si el 1% es un número adecuado o no para ti es tu capital, tu cuenta de trading. El capital que tengas define el riesgo que tienes que asumir. Y aquí muchos os van a defender la idea de que no, que siempre hay que arriesgar lo mismo, que hay que hacer lo mismo con 1.000 euros que con 1.000.000. Es falso, es mentira. No es lo mismo operar con una cuenta de 1.000.000, por lo que implica a nivel nominal ese dinero, que es lo que implica a nivel porcentual cuando tienes 5.000 euros. Porque cuando empiezas en el trading con poco dinero, tu objetivo debe ser el de intentar crecer esa cuenta de manera sostenible, evidentemente sostenible, no arriesgando toda tu cuenta, pero sí quizás más de lo que arriesgaría alguien que tiene mucho más dinero, porque nominalmente el impacto de pérdidas que tiene sobre 5.000, un 50%, no es el mismo que tiene la de 1.000.000. Y a medida que vas escalando, a medida que vas creciendo, se va ponderando ese riesgo para que poco a poco seas más conservador, te expongas menos a riesgos y que consigas que la estadística, sea la varianza, digamos, te permita sobrevivir más en largo plazo. Pero al principio, si tienes poco capital, no asumes ciertos riesgos aquí en el trading, es difícil, muy difícil que consigues llegar a generar grandes cantidades de dinero. Otro elemento importante, como veis aquí en pantalla, es el estilo de trading que hagas a nivel de qué tipo de trader, de cómo quieres vivir del trading. Es decir, no es lo mismo, por ejemplo, si eres un trader que quiere gestionar capital de terceros, porque entonces tu objetivo será dedicarte a pensar en cómo tener un drawdown muy controlado para que sea atractivo para inversores o para cuadrar dentro de los parámetros de alguna empresa de gestor de capital, que te permita ir incrementando el nivel de inversión que tienes y, por lo tanto, tú en tu cuenta de trading arriesgarás siempre un porcentaje muy pequeño, menor al 1% seguramente, para intentar no asustar a los inversores o no superar los niveles de drawdown que te pone esa empresa. Si eres ese tipo de trader, arriesgar el 1% por trade es bastante peliagudo y peligroso, porque eso implica que en una racha negativa, que todo el mundo pasa, puedes llegar a perder más de un drawdown del 10, 15%, 20%,
que eso asusta a muchos inversores. Por lo tanto, debes intentar mantenerte por debajo de esos niveles y el 1% implica una asunción de riesgo seguramente más elevada de la que deberías tener. Así que hay que ponderar tu riesgo según la volatilidad de mercado, según el tipo de activo que operas, según el momento en el que estás a nivel de resultados. Hay un tipo de gestión un poco más activa que no se define con arriesgar siempre el 1%. Pero en cambio, si eres un trader de fondeo, que sé que muchos lo sois, es totalmente absurdo, de la misma manera, arriesgar el 1% de tu cuenta. Te están dando apalancamiento, buying power, te están dando un capital virtual, el cual te ha costado un porcentaje muy pequeño de dinero, $100, por ejemplo, $200, por lo que arriesgar el 1% de 50.000 de buying power o de 100.000 es absurdo por hacer, porque nunca conseguirás llegar a los límites de retiros de dinero suficientes como para que esto valga la pena. Por lo que cuando eres trader de fondeo tienes que ir mucho más agresivo que un trader gestor de capital. Pero la mayoría de gente utiliza ese 1% en cualquier ámbito de tipo de trading porque piensan que es algo estándar, y no lo es. Son caminos distintos, son objetivos distintos, y por lo tanto tu actuación como gestor de capital debe ser distinta en cada una. La misma estrategia como gestor de capital y como trader de prueba de fondeo, por ejemplo, la misma estrategia puede tener resultados distintos aplicando el 1% de capital, porque las condiciones, el entorno de mercado es totalmente distinto y te están pidiendo cosas distintas. El último de los elementos, como es aquí en pantalla, que es más técnico también, tiene que ver con conocer tu drawdown, tus datos estadísticos históricos de máximas pérdidas consecutivas. La mayoría de gente no conoce esos datos. Entonces, si tú no sabes cuántas pérdidas consecutivas puede aguantar tu sistema, tu estrategia, tu portfolio, es probable que quizás estés arriesgando, imaginemos, en un sistema o estrategia que históricamente su moda de pérdidas, incluso no la máxima, ya digo, su moda habitual de pérdidas es de 40 o 50 o 60 trades, que eso puede llegar a ocurrir en un periodo determinado de tiempo. Si no sabes que ese número existe, tú arriesgas el 1% por trade en tu cuenta y llegas a perder el 50 o el 60% de tu capital, lo que nadie quiere, perder esa cantidad de dinero. No al menos de manera irracional y sin conocimiento. Si luego es un plan de escalado y quieres exponer ese riesgo, es otra cosa. Pero si tú no sabes que ese dato existe, ese número consecutivo de trades histórico que tu sistema puede llegar a aguantar sin quebrar, entonces te estás arriesgando más de lo que deberías. Si tienes 50 o 60 trades de pérdida consecutiva, igual mejor bajar el riesgo. Necesitas saber que vas a tener que lidiar con periodos de varianza negativa muy complicada y por lo tanto hay que bajar ese riesgo. Pero no, igualmente, si no conoces tu drawdown, no sabes que igual tu sistema es, yo qué sé, imaginemos un caso extremo de un sistema o estrategia que su máxima pérdida consecutiva histórica es de 10 trades. Si arriesgas solo el 1% por cada uno de tus trades, estás siendo quizás demasiado conservador para conseguir escalar. Es decir, está muy bien porque no vas a perder nunca tu dinero, pero nunca conseguirás ganar lo suficiente como para que eso sea significativo. Igual deberías estar haciendo un por 2 o por 3 de riesgo, arriesgar un 2 o un 3% por cada uno de tus trades. Se entiende que depende mucho del drawdown técnico que tengas a nivel de trades, de cómo se distribuye tu serie de trades, ese 1% tiene más sentido o menos sentido. Bien, pues esto es una de las primeras cosas, estas 4 elementos que tenéis que tener en cuenta, que son básicas para determinar cuánto size, cuánto tamaño de posición, cuánto riesgo debéis asumir por cada uno de vuestros trades. Pero aun teniendo en cuenta todo esto, que es lo que quiero que entendáis, que es el primer paso y lo que la mayoría ya no hace. Ahora viene la parte que no es tan sencilla, que es la parte más psicológica, la que tiene que ver con muchas variables que os voy a explicar a lo largo de estos minutos que quedan de vídeo a través de una clase de subida del size, de cómo tener que plantearte cómo subir el size, por qué es tan difícil, qué elementos te van a bloquear, qué herramientas tienes que utilizar para poder hacerlo correctamente, y es aquí donde empieza para mí la magia. Ok, primero de todo vamos a hacer una pequeña explicación muy básica de lo que significa el size, porque muchos quizás estáis perdidos en eso. Como veis aquí, el size o tamaño de la posición en el trading es la cantidad de acciones o contratos, lotes, unidades de un activo financiero en sí, que se compran o venden en una sola operación, ¿de acuerdo? Determinar este tamaño es crucial para la gestión de riesgo, permitiendo equilibrar el capital invertido con la tolerancia al riesgo. Es decir, cuando pensamos en size, independientemente del mercado que operéis, es un anglicismo de estos que utilizan porque es muy rápido de decir, en lugar de decir tamaño de la posición, dices size. ¿Dónde te refieres a? Si tú eres trader de Forex y estás operando, por ejemplo, con 5 microlotes, eso es tu size, ¿no? Entonces tú tienes que calcular por cada una de las posiciones que haces qué riesgo quieres asumir, por ejemplo, un 1% de tu cuenta, el 2%, lo que sea, y cómo se traslada eso luego a la cantidad de lotes que vas a utilizar en el mercado para que eso se corresponda con el número de pips que pones, ¿no?, de distancia de tu stop loss. Si eres un trader de futuros, vas a hacer lo mismo con los contratos, ¿no? Si estás en el Nasdaq y sabes que un micro son $2 o un mini que son $20, entonces tú tienes que saber en qué punto tienes tu stop loss a nivel técnico, a nivel según tu estrategia, y calcular el número de contratos que tienes que utilizar para que eso se correlacione positivamente con lo que tú esperas, ¿no?, de tu riesgo. Lo mismo pasa en las acciones, en el caso al contado, ¿no?, en las acciones americanas, por ejemplo, en las que tú tienes que saber cuántas acciones tienes que comprar de una empresa, que cotiza en bolsa, de una acción, para
que tu riesgo se corresponda con el size que quieres asumir, ¿no? Es decir, si dices, mira, yo que quiero arriesgar esa posición $500 de riesgo máximo, ¿cuántas acciones tengo que comprar para que eso se corresponda si se me va en contra el mercado, ¿no? Pues eso es el size. ¿Qué ocurre? El size no es tan sencillo como parece, ¿no? Porque mucha gente lo que hace es utilizar un tamaño de la posición, un size estándar. Entonces tú lo que haces es decir, mira, yo soy trader de Forex y utilizo el 1% siempre por cada uno de los trades. Yo soy trader de futuros y utilizo siempre un mini lote por cada uno de mis trades. Eso es un error. O soy trader de acciones y compro siempre 1000 acciones. Eso no tiene ningún tipo de sentido. Al principio está bien, porque es cuando estás aprendiendo y tienes que, digamos, tener una toma de decisiones. Ya suficientemente difícil es la toma de decisiones a nivel comportamental, como trader, de encontrar el edge en el mercado, tu estrategia que se ejecute bien para pensar en cómo ponderar y cómo gestionar tu tamaño de posición. Pero hay un momento en que tienes que hacer eso. Tienes que ponderar tu tamaño de posición por muchos motivos, como veremos ahora, y para que eso se ajuste y que realmente exprimas la estrategia en su máximo potencial, ¿no? Por así decirlo. Así que, de forma resumida, el size es esto, ¿de acuerdo? El tamaño de posición, la cantidad de lotes, contratos, acciones que utilizas para ajustarte en el mercado a tu stop loss, ¿de acuerdo? Perfecto. ¿Qué problema hay? Entonces, si esto es así, ¿qué problema hay a la hora de escalar el size? Porque si dices, mira, es la típica leyenda, ¿no?, que se dice en los mercados, en Internet, es decir, si ganas con una cuenta de 1000 euros en el trading, con 100.000 también ganas. No es del todo así, por desgracia, ¿de acuerdo? Ojalá fuese así, pero no es así porque el papel lo aguanta todo. Tú cuando haces cálculos en Excel o en tu calculadora, y dices, mira, es que si soy capaz de ganar X dinero con 1000 euros, si tengo 10.000 ganaré la misma proporción. Si tengo 100.000 ganaré la misma proporción. Entonces, cada vez ganas más. Eso sobre el papel tiene todo el sentido del mundo, pero cuando eso se traslada a la realidad hay muchos factores que impiden que eso sea así, ¿de acuerdo? Por ejemplo, el tema de que cada uno tiene un cierto nivel de asunción de riesgo a nivel psicológico distinto dependiendo de si eres alguien que está acostumbrado a tener dinero, si eres alguien que te falta el dinero, si tienes trabajo fuera del trading, si no tienes trabajo. Hay muchos factores que ahora veremos, ¿de acuerdo? Entonces, el problema a la hora de subir el size, de intentar escalar ese riesgo para ganar más, no es un problema de falta de conocimiento técnico, por lo general, porque en ese momento cuando quieres escalar el size y lo haces bien, ya tienes el conocimiento técnico suficiente, ya sabes cuál es tu estrategia, ya sabes lo que tienes que hacer, ya sabes cómo encontrar ventaja en el mercado, por lo tanto no es algo técnico, sino que básicamente, como veis aquí, es una incapacidad de ejecutar lo mismo que hacías antes, pero con más riesgo. Muchos traders se ven bloqueados en ese momento. Es decir, es como que encuentras, tú imagínate que tienes una estrategia, ganas con ella, lo haces con 1000 euros, te va muy bien, subes a 5000, te va bien, pero si subes a 7000 u 8000, ahí ya te bloqueas. Empiezas a sobreoperar, empiezas a paralizarte a la hora de operar y tomas menos trades, dejas correr más en los stops, no cierras las posiciones cuando deberías, cuando ves tu profit que se va a tu favor, lo cortas rápidamente porque es demasiado dinero el que ves en el terminal. Entonces empiezan a haber factores psicológicos en tiempo real que te bloquean y que hacen que tu performance, tu comportamiento, el que tenías antes, ya no se cumpla de la misma manera. Y eso hace que se distorsionen tus resultados, ¿de acuerdo? Y que no consigas nunca escalar todo lo que podrías, ¿de acuerdo? ¿Qué está pasando ahí? Entonces, como veis aquí, hay varios elementos, varias fuentes de orígenes, por así decirlo, para que te dificulte el subir el size, ¿de acuerdo? Primero, a nivel nervioso, pensad que nuestro cuerpo se activa de manera automática, ¿de acuerdo? Tú no, aunque trabajes mucho en meditación, aunque te acostumbres mucho a operar en los mercados, tu cuerpo, de alguna manera, actúa en base a su supervivencia, es protección pura. Por lo tanto, cuando tú te expones, por ejemplo, a un stop loss, que cada vez cuando aumentes el size es mayor, para ti eso es una amenaza. Es decir, tu cerebro está interpretando que si metes ese trade con el size determinado y acabas perdiendo dinero, si ese dinero para ti es mucho dinero, conceptualmente, imaginemos que vienes de una familia humilde en la que nunca el dinero ha sobrado y de repente te ves en una situación en la que un stop loss tuyo es un sueldo de tu padre o de tu madre, ¿de acuerdo? Si eso ocurre, que es muy frecuente cuando te va bien esto, tu cerebro asume que esa cantidad de dinero es una amenaza si lo pierdes. Porque no solo estás perdiendo dinero, estás perdiendo supervivencia. Estás pensando, trasladando eso al mundo real y diciendo, ostras, es que si pierdo este dinero, ese dinero es el que necesito a mis padres para comer, por ejemplo. Por lo tanto, es una amenaza, es algo que te está atacando. Eso hace que de manera automática, tu cuerpo, tu cerebro, empiece a liberar una serie de hormonas, de sustancias, como por ejemplo son la adrenalina y la noradrenalina, que tienen que ver con supervivencia, con el cortisol, con aumentar tus capacidades de huida, de lucha, de defensa, porque es una amenaza, ¿de acuerdo? Y por lo tanto, si tú aumentas tus niveles de adrenalina, por ejemplo, eso te lleva a que tus pupilas se dilatan, tu sangre empieza a fluir hacia los músculos, estás más tenso, porque tu cuerpo está preparando para huir, para correr, para luchar, para defenderte. Eso activa también tu respiración, tu latido del corazón.
Es decir, aunque tú seas un buen trader y tengas un sistema ganador, cuando tocas ciertos niveles de riesgo a los cuales no estás acostumbrado y tu cerebro interpreta como amenaza, se activa un sistema que es totalmente automático, que empieza a liberar ciertas hormonas que tú no controlas y que hace que te sientas raro y empiezas a tener nervios. Y entonces esos nervios te desequilibran, te desajustan y te saltas el plan, ¿de acuerdo? Porque distorsionas el riesgo. No estás asumiendo el riesgo como debe ser, sino como la amenaza que supone para ti. ¿Se entiende? Eso a nivel un poco hormonal. Luego hay causas técnicas también, ¿de acuerdo? Muchos traders, por ejemplo, quieren subir el size, quieren ganar mucho más, pero en realidad no tienen un edge real en el mercado, no tienen esperanza matemática, sino que son discrecionales. Y la discrecionalidad implica tomas de decisiones en tiempo real. Y eso significa que si tú te equivocas en ese momento en tiempo real, la culpa es tuya, no es de un sistema que ha fallado, no es del mercado, sino que tú has tomado decisiones incorrectas. Y eso es muy duro de soportar a nivel mental. Y eso acojona mucho, da mucho miedo para un trader, porque si tú eres un trader que tiene que tomar decisiones en tiempo real, porque eres un trader discrecional, porque es alguien que no busca los datos para tomar decisiones y por lo tanto delega en los datos su responsabilidad, aquí la responsabilidad es tuya. Y si ese día acabas en negativo perdiendo más dinero del que deberías, porque te has comido un stop loss que no deberías, porque has subido el size antes de tiempo, lo que sea, te vas a dormir con un malestar corporal enorme. Y vas a estar todo el rato tragando techo, mirando las estrellas, pensando que por qué has hecho eso, eres un mal trader. Y esa narrativa constante interna te destroza por dentro, porque digamos que destruye tu autoestima, empieza a tu autoconcepto de ti mismo, cómo te ves al espejo como trader, cada vez es menor. Es como que tu visión de ti mismo se empieza a ver perjudicada. Y eso dificulta todavía más al día siguiente volverte a plantar delante de los gráficos y ejecutar como deberías tu sistema, el cual, repito, puede darte beneficios con ciertos niveles de riesgo, pero cuando pasas esos niveles de riesgo, empieza a fallar, ¿se entiende, no? Así que a nivel técnico, es muy frecuente que un trader que tiene problemas para subir el size sea un trader que no confía todavía en sus habilidades como trader, que quizás lleva poco tiempo, o no las tiene del todo perfiladas, o no ha encontrado todavía su perfil adecuado como trader. Cuando tú llevas mucho tiempo exponiéndote al mercado, haces suficientes número de trades, miles de trades en determinados entornos, es decir, has visto los cambios de mercado que ha habido, has operado en tendencias alcistas, en bajistas, laterales, de alta volatilidad, de baja volatilidad. Si tú ves todo ese tipo de regímenes de mercado, y porque llevas mucho tiempo haciendo trading con tu misma estrategia, es más fácil subir el size, porque de esta manera sabes que tu estrategia sufre en determinados momentos, pero que luego se recupera. O que si hay un drawdown, luego sueles hacerlo bien para recuperarte y salir de él. Es decir, los riesgos que tu cabeza puede llegar a plantearse se disipan, desaparecen, porque ya has experimentado previamente eso. Y ese conocimiento de experiencia propia, de superación, te lleva a tener menos miedo, ¿de acuerdo? Es una cuestión de exposición, fallo y recuperación, ¿no? Por lo tanto, si eres un trader que está empezando, llevas un año, 2 años, no has visto todas las condiciones de mercado suficientes y quieres escalar muy rápido, es posible que escales, subas el size y hay un momento en que eso se quiebre porque entres en drawdown, pierdas más dinero del que deberías y te asustes muchísimo. Y eso ya condiciona todo lo siguiente que hagas hasta cambiarlo, ¿de acuerdo? Esto es lo típico que ocurre en traders que dicen, hostia, es que siempre que subo size, siempre que subo el tamaño de mi posición, pierdo dinero. Y normalmente eso es debido a que como no tienes un edge claro, no sabes realmente cómo funciona tu estrategia a nivel de datos, eres discrecional, y eso está bien, pero tiene condiciones negativas como esta, siempre subes el size cuando ganas, cuando tienes una racha positiva. Ganas, encadenas una serie de profits consecutivos, ves que estás ganando mucho, te confías y por lo tanto subes el size para ganar más. Y por varianza, por probabilidad, hay un momento en que la estrategia pasa por fluctuaciones de profits y de stops, tú subes el size cuando ganas y por lo tanto por probabilidad es probable que haya una pérdida y esa pérdida te la comes con todo el size subido. Y eso afecta a tu psicología, etcétera, etcétera. Segunda causa, causas técnicas, como veis, el tema de la discrecionalidad, etcétera. Tercer punto que afecta a la subida del size, como veis aquí, es la gestión monetaria. Y es que si tú no tienes un colchón suficiente en el trading como para asumir esa subida de size, porque quieres ir muy rápido, porque quieres ganar dinero ya, es probable que no toleres las pérdidas como deberías tolerarlas. Por lo tanto, si tú, por ejemplo, eres un trader que ha pasado de $1.000 o de $2.000 o de 5.000 a 10.000, y has hecho un colchón de 5.000, es más fácil que esos 5.000 los arriesgues porque es colchón que has generado con tu dinero. Pero si no tienes ese colchón generado, es muy probable que si tú quieres subir el size y lo que has conseguido es ganar muy poco y ya estás intentando subirlo, el riesgo de perder ese dinero es demasiado porque entrarías en la fase de pérdida de tu propio dinero. Y eso ya afecta mucho, no tener un colchón generado directamente desde el trading. Pero es que luego hay otro colchón también importante, y es que si todo el dinero que tienes en el mundo es el que dedicas a tu cuenta de trading, es bastante probable que te vincules emocionalmente mucho a ese dinero. Ese dinero para ti es un tesoro.
es algo que no es una herramienta como debería ser, sino que es algo que tienes que proteger. Y cuando tú tienes que proteger ese dinero a toda costa, es muy difícil desvincularte emocionalmente del riesgo que asume ese dinero. Cuando tengas que asumir cierto riesgo y veas que ese dinero se gira en tu contra y empiezas a perderlo, no solo estás perdiendo una herramienta, parte de tu herramienta, que es lo que hay que hacer, sino que estás calculándolo en base a lo que puedes hacer con ese dinero fuera. Es decir, me puedo pagar un viaje con mi novia o con mi pareja, puedo comprarme, no sé, la ropa que quiero, puedo comprar la comida a mis hijos. Es decir, al final trasladas el dinero que estás perdiendo cuando subes el size a elementos cotidianos de la vida, cosa que no deberías hacer, que son equivalentes a ese dinero, porque no tienes un colchón, no tienes seguridad financiera fuera. No hay una forma de decir, si yo arriesgo este dinero aquí cuando subo el size, si pierdo este dinero que está hecho para perderlo, no me va a impactar en mi vida cotidiana. Y eso da miedo, ¿de acuerdo? Creo que todo el mundo coincidimos en ello. Por lo tanto, no tienes colchón, no hay ingresos paralelos. Imaginemos que solo te dedicas a hacer trading y por lo tanto no tienes un trabajo, unos flujos de ingreso extras que puedan paliar el riesgo asumido en el trading. Eso hace que el subir el size sea difícil, porque si subes el size y pierdes, y hay un momento en que entras en drawdown cuando has incrementado tu posición, la cantidad de dinero que estás perdiendo no se recupera de otra manera que no sea con el trading. Tu fuente principal de ingresos es el trading y por lo tanto, si esto falla, no hay nada fuera que compense esa situación. Eso da miedo, eso paraliza a cualquiera y por lo tanto dificulta mucho el seguir escalando, porque sabes que si sigues escalando y vuelve a pasarte eso, ostras, ojo, cuidado, que lo que puedo llegar a perder es mucho dinero, no puedo hacerlo. Te bloqueas, te paralizas, te conformas y eso es complejo, ¿vale? Así que es importante tener siempre fuentes de ingreso paralelas, las que sean, si eso te dificulta subir el size. No todo el mundo tiene esas dificultades, pero si te encuentras en dificultades, es importante tener fuentes de ingreso paralelas mientras escalas. Cuando llegues a un punto de escalabilidad en el que ves que ya tienes suficiente dinero como para cubrir tus gastos cotidianos sin riesgo de perderlo al subir el size, entonces genial. Pero si no, es importante tener siempre algo que te sustente esa subida para estar tranquilo y hacerlo de la manera más pura posible. ¿De acuerdo? Perfecto. Y por último, el último de los puntos importantes en la gestión monetaria es que la mayoría de gente que veo que quiere subir el size y no puede, y que lo hace mal y que se equivoca, no tienen un plan, no tienen un protocolo de escalado a nivel monetario. Es decir, si tú no distribuyes mentalmente cómo quieres subir y en qué momentos quieres subir tu size, es probable que tengas que improvisar. Y si improvisas en el mercado es lo peor que puedes hacer, porque entonces empezarán los what ifs, los ¿y si hubiese hecho esto? ¿Y si hubiese hecho lo otro? ¿Y si no hubiese hecho esto? Eso es una tortura constante en vida. Es fustigarte constantemente porque tu decisión nunca va a ser satisfactoria. Si subes el size y pierdes, mal trader porque estás equivocado. Si subes el size y ganas poco, insatisfecho porque podrías haber ganado más. Siempre es insatisfactorio esto. Por lo tanto, es importante que tú, si quieres subir tu tamaño de posición y quieres ganar más, debes hacerlo fuera de los gráficos. Debes plantearte una hoja de Excel, lo que tú quieras, una pizarra, un papel, decir, vale, ¿cuándo lo voy a subir mi size? Lo subiré cuando tenga un mes ganador, cuando cumpla con mi plan el 95% de las veces, cuando, no sé, hay muchas formas de subir el size, ¿de acuerdo? Cuando consiga un número de R's determinado de mi riesgo, hay muchas formas de hacerlo. Yo tengo mi opinión al respecto de cuál es la mejor, que para mí tienes que intentar aislarte de los resultados, tienes que subir el size aunque pierdas, porque si haces bien tu trabajo, si durante un mes, por ejemplo, haciendo trading, has cumplido con el plan a la perfección, aunque hayas perdido, significa que has hecho bien las cosas. Y por lo tanto hay que subir el size porque tu comportamiento es el correcto. No lo que has ganado, el dinero es una cosa distinta porque tú puedes ganar dinero haciendo las cosas mal, ahí no hay nada que hacer, eso es pérdida segura en el futuro, pero si haces bien las cosas, independientemente de si ganas o pierdes, deberías subir el size, ¿de acuerdo? Eso es un protocolo externo de fuera que hay que trasladar al trading. Muchos traders, la mayoría de ellos, que veo que tienen dificultades para subir el size, lo que hacen es improvisar. Es decir, tú ganas y cuando te sientes bien psicológicamente subes el size. Problema, porque ahí estás subiendo de manera irracional, arbitraria ese size, solo por un resultado, un output que tiene que ver con el mercado, con el P&L, con el dinero, pero no sabes si ese dinero lo has ganado correctamente. Y si has cometido dos errores o ha habido un mercado que te ha favorecido mucho, te ha hecho ganar todo el dinero del mundo y el mes siguiente te mete un régimen que te destroza la cuenta. Es decir, no sabes si subir el size en ese momento es el momento adecuado, porque igual has cometido un montón de errores, tú piensas que has ganado porque eres muy buen trader, subes el size y el mes siguiente los errores se trasladan a la pérdida, que es lo que tiene que pasar tarde o temprano, y te destruye la cuenta, ¿vale? Así que protocolos externos de subida de size siempre. Y por último, el último de los motivos que influyen dentro de la dificultad para subir el size es la psicología, y es donde más entro yo, ¿no? Por así decirlo, y es que
no todo el mundo tiene la misma relación con el dinero. Como os decía antes, no es lo mismo, aunque sea injusto, pero es lo que hay, así es la vida. Si vienes de una familia en la que tiene una estabilidad financiera, una salud financiera óptima, en la que, por ejemplo, si tú quemas una cuenta de trading no pasa absolutamente nada, porque tienes seguridad financiera, que alguien que viene desde abajo del todo, que no tienes casa propia, que tus padres viven de alquiler, o que tú vives de alquiler, que no tienes un ingreso suficiente como para poder sostener ciertos niveles de riesgo. Ese tipo de experiencia y de relación con el dinero influye directamente en cómo te vas a relacionar tú ahora con el trading, porque el vínculo que le otorgas, el poder que le otorgas al dinero es distinto, es una concepción distinta. Cuando vienes de una familia que se te ha educado a nivel financiero, que te han explicado que el dinero es una herramienta, que hay muchas formas de ganar dinero, que se le quita un poco de peso, ¿no? Porque al final hay dinero y cuando hay dinero se pondera un poco más el vínculo que tienes hacia él, es más fácil subir, exponerte a perder dinero. Porque se te ha creado una especie de relación sana con el mismo, en el que perderlo no es algo tan catastrófico, porque hay más. Pero si no es así, y el dinero lo es todo, y el dinero y protegerlo implica comer o no comer un mes, o pagar la luz o no pagarla en un mes, entonces la subida de size es mucho más difícil, porque, repito, vas a trasladar lo que pierdas cuando subas el size, el dinero que estás arriesgando, a los gastos de la vida cotidiana. Cuando tienes que pasar, por ejemplo, de arriesgar $100 o $50 por stop loss, a arriesgar 500 o $1000 por stop loss, esos 500 o $1000 no son solo un número para todo el mundo. Si vienes de una familia humilde, de alguien que ha tenido una relación con el dinero un poco más compleja, es muy probable que tú estés pensando, ostras, es que si sufro este stop loss de $1000, esos $1000 pagan el alquiler de mi mes. Y por lo tanto, eso te vincula absolutamente con el riesgo asumido. Y por lo tanto es más difícil romper ese bloqueo. ¿De acuerdo? Así que a nivel de relación con el dinero es importante. Luego el miedo a la sobreconfianza. Si vienes de experiencias traumáticas, por ejemplo, con el trading, en cuanto a que las anteriores veces que has intentado hacer trading te han salido mal, has probado estrategias que te decían que eran buenas y has fallado, y has perdido dinero, te fue bien durante un tiempo y luego perdiste todo, tomaste alguna decisión equivocada, no cerraste stop loss y perdiste una cuenta. Si vienes de ese tipo de experiencias traumáticas en el trading, es muy probable que ahora subir el tamaño de tu posición y cada vez arriesgar más sea cada vez más difícil, porque es una cosa que se llama indefensión aprendida. Has aprendido, como bien dice la palabra, a estar indefenso ante el mercado. El mercado se vuelve un enemigo para ti, alguien que quiere quitarte el dinero, que te va a destrozar en el momento que pueda, y por lo tanto, si tú consideras que hay un enemigo delante tuyo, hay una bestia que te quiere fagocitar, te quiere comer vivo, seguramente no quieres exponer tanto dinero en el mercado porque tienes miedo de que te lo quite, ¿de acuerdo? Así que eso te va a bloquear. También va a ocurrir todo lo contrario. Imaginemos que eres alguien que tiene una sobreconfianza enorme en ti mismo, es decir, vienes de un mundo tradicional en el que has tenido éxito total, que has triunfado, que eres un estudiante increíble, que en tu trabajo te han valorado mucho, que te ha fluido todo muy bien. Si eso ha ocurrido y vienes aquí al trading y de repente empiezas a ver que no se te da tan bien como pensabas, que lo que creías que aquí vas a tener éxito no lo estás teniendo como esperabas, que las dificultades son más de las que creías, es cuando tu sobreconfianza que tenías fuera te empieza a perjudicar, empieza a hacer un lastre aquí, porque estás viendo que no eres la misma persona aquí que fuera. Y eso también te va a bloquear, ¿de acuerdo? Y por último, una baja autoestima, que es todo lo contrario. Es decir, pasamos de alguien que viene de tener mucho éxito en la vida cotidiana a alguien que quizás ha sido vilipendiado en su trabajo, que no ha sido valorado, que en tu familia no te consideran que eres mediocre, que no te han dado apoyo, que, no sé, hay muchas formas de verte a ti mismo con baja autoestima, por desgracia, en la que crees que eres menos capaz de lo que realmente eres. Y si tienes esa baja autoestima y la trasladas aquí al trading, cuando hay un momento en que veas que tus compañeros traders, por ejemplo, están arriesgando $1000, $2000 por stop loss, tú no vas a poder hacerlo, te vas a quedar por debajo porque crees que no estás capacitado para eso, que los buenos son los otros siempre, que tú no eres el merecedor de eso. Y cuando tú no eres el merecedor de eso, por esa baja autoestima, es muy difícil seguir el ritmo de escalado porque piensas que no eres digno, que no estás capacitado para asumir ese tipo de riesgo. Entonces, visto esto, que son las causas, ¿qué soluciones existen para la subida de size y los bloqueos, ¿no? Vamos a verlas. La primera de ellas que os propongo, que es la que siempre intento explicar porque es la mejor, sin lugar a dudas, es lo que se conoce como desensibilización, ¿de acuerdo? Sistemática, en este caso. Hay un programa de televisión que siempre intento hacer referencia a él, porque creo que es muy visual para ello, que se llamaba La Caja, creo, aquí en España, en Telecinco, una cadena de televisión. Hicieron un programa en el que si tú quieres superar una fobia, por ejemplo, a las arañas, lo que no puedes hacer, como creo que todo el mundo comprenderá, es ponerte una araña, una tarántula y ponértela en la cara, como en Solo en Casa. Mi propio angelito, creo que le llamáis en Latinoamérica, ¿no? Esa escena en la que si tú tienes fobia a las arañas, te ponen una araña en la cara, te va a llevar a susto, a miedo, a grito, a ira, a lo que sea, ansiedad, ¿no? Como tú no quieres eso,
tú lo que quieres es superar el miedo a las arañas, lo que tienes que hacer es hacerlo de manera progresiva. Tienes que primero ver una imagen en la pantalla, mientras tú estás en un entorno de tranquilidad, de una araña. Y decir, vale, yo aquí es una foto no me hace nada, es un poco asquerosa, pero no me hace nada. Cuando ves que tu sistema nervioso está calmado viendo esa fotografía, pasas a un vídeo de la araña, ya se mueve. Uf, qué asco, me da miedo la araña, etcétera, etcétera. Pero bueno, veo que estoy empezando a hiperventilar un poco porque no me gusta mucho ver imágenes de arañas. Pero bueno, lo veo, me calmo, bebo un poco de agua, me relajo, me acostumbro y cuando me acostumbro y mi cuerpo ya no reacciona igual y veo que soy capaz de articular palabras y estar tranquilo mientras veo ese vídeo, pasa lo siguiente, que es que ahora veré una araña en una caja de cristal a 10 metros de mí. Poco a poco vas haciendo que tu miedo a las arañas, se vea enfrentado, vas acostumbrando a tu cuerpo a generar tolerancia a ese miedo. Vas haciendo que cada vez haya menos barreras, cada vez vas viendo que no hay peligro, que no hay peligro, que no hay peligro, hasta que al final la tocas, la acaricias, te la pones encima y ves que no pasa absolutamente nada porque has ido viendo que no ocurre ningún riesgo. Que te explican, te vienen profesionales de, lo que sé, no sé cómo se llaman, profesionales de las arañas, no sé cómo se llama la profesión, pero un zoólogo, entiendo, ¿no? Que te viene y te dice, mira, las arañas hacen esto, hacen lo otro, no pican, te dan explicaciones al respecto, te dicen qué riesgos hay, te dan información de valor para saber en qué momentos hay que tener miedo a las arañas, en cuáles no, para que tu miedo irracional desaparezca. Si haces bien ese proceso de desensibilización, piensa que tú estás muy sensible al principio de las arañas y poco a poco te vas desensibilizando, vas haciéndote más duro ante eso, vas perdiendo la sensibilidad hacia ese miedo. Ese proceso de sensibilización en el SAIS ocurre igual. No es lo mismo que un trader que viene de, por ejemplo, en la vida, imaginemos que en tu vida cotidiana estás acostumbrado a ganar aquí en España, ¿no? 1.000 euros, 1.200, 1.500, los sueldos estos medianos, ¿no? Que hay aquí en España. Si estás acostumbrado a esos niveles de ingresos, no puedes asumir un stop loss de 1.000, o sea, pasar de uno de $50 o de $10 a uno de 500 o de 1.000. Si haces ese salto tan explosivo, es el símil de pasar de tener miedo a las arañas a ponerte en la cara. ¿Eso qué va a ocurrir? Que tu cuerpo va a generar adrenalina, como veíamos antes, vas a estar irascible, ansioso, vas a gritar, vas a temblar, vas a estar irracional, etcétera, etcétera, ¿no? Por lo tanto, el proceso tiene que ser muy gradual, tiene que ser por cajones. Tú tienes que exponerte primero a $10, luego de $10, cuando ves que todo funciona, pasas a $20, luego de $20 a 50, de 50 a 100, y así poco a poco vas pasando por todos los regímenes de mercado mientras vas subiendo el size, vas subiendo la posición y tu cabeza va generando tolerancia. Como cuando una droga, si tú tomas una droga por primera vez o un medicamento, esa droga va a afectar muchísimo a tu sistema nervioso, porque el impacto que tiene esa droga es nuevo para tu sistema y por lo tanto reacciona mucho. Tus receptores van a estar totalmente activos. Cuando te expones mucho a ese medicamento o a esa droga, tus receptores se van volviendo más insensibles a ellos, no son tan sensibles. Y por lo tanto cada vez necesitas más dosis para tener la misma sensación que tenías inicialmente. Aquí ocurre lo mismo. Si al principio con $50 de stop loss eso te genera un poco de estrés, cuando más te expongas a esos $50 y a más dinero te expongas, poco a poco, más insensible estarás. Porque lo has hecho tantas veces, has visto que has perdido $100 500 veces y no ha pasado nada, te has vuelto a recuperar, que dices, hostia, pues ya me siento muy cómodo, voy a subir a 200. Con 200 perderás y estarás un poco nervioso, pero cuando te acostumbres, porque lo has hecho 500 veces, subirás a 1.000 o a 500 y así poco a poco necesitas cada vez más dosis de dinero para tener la misma sensación que tenías al principio. ¿Se entiende la desensibilización? Así que hay que generar un protocolo de subida de size, ¿de acuerdo? Perfecto. Segundo punto importante después de la desensibilización, los protocolos que os decía. ¿Protocolos a qué me refiero? Me refiero a que, como os explicaba antes, protocolos de subida de size. No puedes basar tu subida de size en lo bueno que soy. Porque si tú lo que haces es gano dinero y por lo tanto arriesgo más, estás cayendo en el sesgo que decía antes de sobreconfianza, de confirmación, en el que piensas que eres un increíble, que has descifrado el algoritmo que te lleva a ganar dinero en los mercados, que tienes un cajero automático en casa para sacar dinero, pero quizás ha pasado que el régimen de mercado que está ocurriendo correlaciona exactamente con tu estrategia y eso te hace ganar dinero durante 2, 3, 4 meses y eso te hace subir size, ganar, tener meses increíbles y de repente hay un mes, después de 4 o 5 meses en los que, ¡boom!, hostia que hace que después de subir mucho size pierdas todo el beneficio que has conseguido en los otros meses debido a que no has sido capaz de gestionar el stop loss, la pérdida, porque la pérdida es tan grande con esos niveles de size
no te has desensibilizado bien, no tienes un protocolo de subida, solo lo has subido porque te sentías bien y porque ganabas, que al no tener protocolos no eres capaz de asumir la pérdida, empiezas a arrastrar stops, empiezas a perder más, empiezas a hacer más trades y eso destruye todo el beneficio y eso te destruye mentalmente también la autoestima y el autoconcepto, ¿de acuerdo? Y es muy difícil conseguir confianza de nuevo para volver a seguir. Por lo tanto, como decía antes, los protocolos de subida deben ser por comportamiento, no por dinero. Si subes el size, debes, desde mi punto de vista psicológico, tener siempre un orden preestablecido de toma de decisiones. Subir el size el X día del mes cuando pase X cosa. Y lo subiré X%, porque de esa manera ya no depende de ti, depende de lo que ocurra en los mercados. Si tu estrategia, tu sistema, tu forma de operar correlaciona con el mercado y todo va bien, subirás el size. Que no, ¿qué hago cuando no pasa? Si empiezo a perder, ¿qué tengo que hacer? ¿Subir size igualmente? No, tiene que haber un protocolo de bajada de size. ¿Vale? ¿Y qué hago cuando no todo va mal? Pues me calmo un poco más, rebajo el size hasta que el flujo de mercado vuelva a estar otra vez a mi favor y ahí vuelvo a recuperarlo. Todo ese protocolo no debe ser improvisado, no improviséis. Si improvisáis y os basáis en resultados, en si pierdo o gano para subir o bajar el size, os prometo que va a ser un caos y va a ser muy difícil. Tercer punto importante como solución, aparte de la desensibilización y los protocolos de subida y de bajada de size, generar retiradas habituales. Muchos traders, como quieren escalar tanto y generar una cuenta enorme, no retiran dinero. No retiráis dinero del trading y por lo tanto nunca saboreáis las mieles de hacer bien vuestro trabajo. Tenéis que recompensaros para seguir haciendo las cosas bien. Porque si solo jugáis a hacer trading en la plataforma de trading, estás viendo solo números que suben y bajan. Si te va muy bien y empiezas a subir size y hay un momento en que pasas de 10.000 a 100.000, ese dinero todavía no lo has tocado. Has generado ese dinero, pero no lo has tocado. Y si no lo has tocado, es dinero ficticio. Hasta que no está en tu cuenta bancaria o lo trasladas a una cena con tu mujer o con tu marido o te compras una moto, lo que sea. Hasta que no trasladas ese dinero a algo tangible, que veas que realmente tiene sentido hacer esto, no vinculas que tu actividad es profesional, que es un trabajo real. Y por lo tanto, te dificultará subir el size porque hay un momento en que, como solo ves números que suben y bajan, no estás pensando en lo que puedes llegar a ganar en la vida cuando consigas subir el size correctamente y por lo tanto le pierdes respeto al dinero. Si le pierdes respeto al dinero, es tan peligroso como tenerle demasiado respeto. Hay que encontrar un equilibrio entre, oye, yo tengo que entender que esto es una herramienta y a su vez tengo que entender que hay riesgo de pérdida, porque el riesgo de pérdida implica que si yo hago mal las cosas y no subo el size de manera protocolaria, de manera correcta, y simplemente subo size, empiezo a subir tamaño, si pierdo ese dinero que tanto he conseguido, me ha costado ganar, como son números ficticios virtuales que he estado tocando teclas y he ganado, no estoy pensando realmente en lo que estoy perdiendo en la vida real de eso. Por tanto, es importante recibir recompensas para seguir incentivándote, seguir reforzando tus buenas conductas. Consigo algo, he subido el size correctamente, he hecho bien las cosas, retiro un poco del dinero y además lo dejo en la cuenta para seguir creciéndola, pero saco algo de dinero para pagarme un capricho, para pagar el alquiler de mi casa, para ver que esto tiene sentido. Eso te va a ayudar a entender que cuando subas el size debes hacerlo de manera muy profesional, porque si quieres mantener protegido tu dinero, hay que hacerlo de manera protocolaria y sin caer en irracionalidades como decíamos antes. Y otros ejemplos de algunas ayudas que os pueden ir, como veis aquí, son la regla de reversibilidad. Es decir, cuantas más veces lo haces, más fácil se vuelve. Esto creo que es fácil, ¿no? Por lo tanto, no subas el size a la primera de cuentas. Es decir, cuando te va un mes bueno, no subas size, porque un mes no significa nada. Espérate a que haya un trimestre, un poco más de tiempo, para que te expongas más veces, para que veas cómo tu cuenta sube y baja más veces y te acostumbres. Así que regla de reversibilidad, cuenta espejo. Yo personalmente aconsejo a mucha gente que lo que hagan es, si te cuesta subir el size, es importante tener tu cuenta real y a la vez una cuenta espejo de muy poco capital, con muy poco riesgo o incluso demo, para ir intercambiándolas. Entonces tú, por ejemplo, aquí operas con tu size, el bajito, el que te cuesta tanto subir, y aquí haces lo mismo que harías aquí a nivel estrategia, pero aquí sí que le subes más, para ver qué ocurre. Entonces hay un momento en que compararás y dirás, ostras, es que si hubiese hecho lo que he hecho en mi cuenta virtual aquí, a nivel de riesgo, pensad que la estrategia es la misma, habéis hecho lo mismo, pero aquí has subido size y aquí no. Vas a ver la diferencia y si eso es positivo, eso te va a ayudar a que poco a poco vayas trasladando estos días de subida de size aquí en la cuenta real. ¿Se entiende, no? La cuenta espejo. Otra ayuda importante es el pensar siempre en el peor escenario posible. Es decir, cuando tú conviertes el riesgo en algo familiar, por ejemplo, decir, ostras, es que si subo el size muy rápido y acabo perdiendo $3.000, aunque como decíamos antes son números, esos $3.000 son... 5 meses o 3 meses de alquiler de mi vivienda.
Cuando tú trasladas eso y empiezas a hacer cálculos de la vida cotidiana para ayudarte a entender que hay que respetar el dinero y la subida de size, es más fácil que no cometas errores, porque estás vinculando, como te decía, el número de que estás viendo en tu cuenta, en tu PNL, con la vida cotidiana. Y la transferencia emocional, que es un poco eso, ¿no? Simular el size en demo, como decía, reducir el impacto emocional, es un poco más o menos lo mismo, ¿de acuerdo? Yo quiero que os quedéis con la idea base de la dificultad que existe para subir el size y qué más o menos protocolos existen de sensibilización, protocolos, todo lo que hemos hablado para intentar paliar esas sensaciones. Entonces, esto es todo por este vídeo, esta clase de subida de size. Como veis, es muy específica, es algo nicho dentro del nicho del trading, es decir, hay como muchas capas, y dentro de esas capas el size es una de las más importantes a nivel de gestión de riesgo. Sinceramente, esto os lo explico porque sé que muchos de vosotros estáis en ese umbral en el que estáis empezando a ganar, pero se os dificulta subir el tamaño de la posición. Y si no subís el tamaño de la posición suficiente, nunca podréis ganar todo lo que podríais ganar y que os merecéis. Creedme que a los traders que conozco que más dinero han ganado no son los traders que tienen mejor estrategia, ni mucho menos, son aquellos que han sido capaces de generar un protocolo de subida de size robusto, bien hecho y que les ha ayudado a exprimir al máximo posible su estrategia. Si tienes una estrategia ganadora, aunque sea muy poco ganadora, pero lo expones bien a la subida de size, lo que puedes llegar a ganar es de verdad muchísimo dinero. Así que espero que esto os ayude a romper barreras, a tener menos bloqueos. Cualquier duda que tengáis con respecto a esto a nivel psicológico me podéis escribir al correo, como veis aquí en pantalla, o incluso en comentarios, os hablamos. Ponedme en comentarios si tenéis alguna dificultad a la hora de subir el size, qué pensáis de esto del tamaño de la posición, si creéis que es tan importante. Creo que es un debate interesante a tener aquí en comentarios, así que hacedlo. Y poco más, traders. Espero que os haya gustado la clase. Si es así, no olvidéis darle un buen profit para que me anime a seguir haciendo este tipo de información un poco más técnica, no tanto tan de youtuber, sino más bien de sesión de clase pura y dura. A mí me gusta mucho porque creo que son temas interesantes, así que os lo agradeceré si le dais apoyo. Y poco más. Nos vemos en el próximo vídeo. Que vaya muy bien, mucho profit y hasta pronto.